a nuestro Señor Jesucristo, cantando el himno número 442. ¿Sí? Pueden buscar en sus himnarios el himno número 442, Día Feliz. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carecí, salud de mi alma eterna fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mi ser me atrajo y con poder seguir con modo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carecí, salud de mi alma eterna fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carecí, salud de mi alma eterna fue. Ahora vamos a alabar el himno número 110. Podemos buscar el himno número 110 en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y
mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero, la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, en esta noche hasta aquí vamos a alabar, sí, muchas gracias. Buenas noches, hermanos, buenas noches con todos. Y esta noche estoy muy agradecido a Dios porque una vez más nos permite y poder reunirnos, y poder tener el culto, y de esta manera también poder escuchar su palabra. Sí, hermanos, esta noche vamos a orar al Señor. Todos pueden inclinar sus rostros. Voy a orar. Señor, esta noche estamos muy agradecidos, Padre, y una vez más usted nos permite, Señor, tener el culto, nos permite su palabra, y de verdad, y cuán importante, Señor, su palabra en nuestras vidas, y por nosotros mismos, Señor, dirigiéndonos y haciendo a nuestra manera, y nada provechoso tendríamos de resultado, Señor. Y agradecemos mucho, Señor, usted en nuestras vidas puso el siervo, y de esta manera también podemos tener el guía, Señor. Y gracias, Padre, también así permite en diferentes ciudades y departamentos de Bolivia, Señor. Gracias por el siervo. Aún así faltan muchas ciudades y lugares que cubrir, Señor. Y hay hermanos en distintos lugares donde no hay la iglesia aún, Padre. Usted este tiempo pueda permitir, podamos fundar la iglesia, podamos fundar en Tarija, en Oruro y en diferentes provincias, Señor, donde ya están los hermanos, Señor, esperando al siervo, Padre. Y muchas gracias, Señor. Este tiempo también nos permite acá en la iglesia los voluntarios, y usted pueda dar, Señor, su gracia a ellos, pueda permitirles, Señor, ver y el trabajo en sus vidas y ver cómo usted quiere trabajar, Señor, con ellos. Y aunque de verdad cuesta quebrantar la carne, cuesta negar, Señor, pero aún así usted nos enseña, Señor, cada día, y día a día estamos aprendiendo juntamente con el siervo, Señor. Muchas gracias, Señor, esta noche también, y nos permite el culto, y así podamos tener un corazón abierto al siervo y un corazón y para recibir su palabra y su promesa, Señor, en nuestras vidas. Agradecemos mucho, Señor, por nuestras familias y por todos los hermanos, Señor, de la iglesia, también puedan conectar, puedan y escuchar, Señor, la prédica y abriendo el corazón, Padre.
Gracias por todo, Señor. Encomendamos esta noche en sus manos y así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchas gracias. Y esta noche también vamos a tener la hora del testimonio. Para esto también voy a invitar a una voluntaria que está este tiempo junto con nosotros. Y ella es de la ciudad de Caranavi y también ella va compartiéndonos un poco acerca de cómo Dios está trabajando en su vida y cómo está pasando dentro de la iglesia como voluntaria y en el área que ella también está desempeñando. Sí, vamos a invitar a la hermana Cecilia Pilco, que nos va a compartir un poco de su testimonio. Adelante, hermana. Yo ahora les voy a compartir un poco de mi testimonio, cómo estaba mi corazón este tiempo dentro de la iglesia, ¿no? Yo casi en el tiempo de la pandemia estoy en Caranavi, ¿no? Asistiendo en la iglesia de Caranavi. Bueno, mi corazón como ese tiempo en Caranavi era muchas veces como no iba a la iglesia, así, muy alejado de la iglesia, así. Pero como la evangelista de la iglesia de Caranavi siempre trataba de agarrar mi corazón así, para que yo participara a los cultos, así. Y como en ese tiempo, ella me convirtió en maestra de danza de niños, así. Y yo, por esa área nomás yo venía a la iglesia, así, me acercaba y asistía a los cultos. En muchas cosas participaba solamente por la área de los niños, así. Y como evangelista ese tiempo mucho me enseñó cómo es el corazón de un niño, así, todo, cómo realmente hablar con un niño, así, cómo tratarlos así. Y yo pensé que nunca iba a aprender eso, así, porque antes yo era maestra, pero yo no aprendí muchas cosas sobre eso, así. Pero en ese tiempo yo aprendí muchas cosas así. Y después, como se abrieron las convocatorias para voluntarios, ¿no? Yo como, en mí no estaba como, ay, voy a irme al voluntario, sea abierto, así, voy a entrarme de voluntaria, así. Pero no estaba en mí así. Yo solamente decía, sea abierto, así, qué bien, así, que vayan, así. Pero como Dios me daba la gracia de una vez más volver a entrar a la iglesia, así. Hallé una vez más su gracia de Dios, así, volviendo a entrar otra vez a la iglesia, así. Y como este tiempo, como yo he estado aprendiendo muchas cosas y también he estado aprendiendo también cosas que no me gustan y cosas que son como muy complicadas de hacer para mí, así. Pero había una palabra que evangelista nos decía, así. Las cosas más difíciles no son las cosas que no nos gustan así, sino es que lo más difícil de hacer es lo que más nos gusta, ahí tenemos que negarnos más así. Esa es la parte que nosotros tenemos que negarnos más, lo que más nos gusta hacer así. Aunque tengamos tiempo, no podemos dormir así. Y como este tiempo, como mi corazón estaba muy alegre así. No solamente porque estoy aquí aprendiendo muchas cosas así, sino es que porque Dios me daba mucha gracia así estando acá, aprendiendo muchas áreas así. Yo estoy en el área de oficinas, sí, pero no solamente oficinas, sí, sino también pastor me ponía como encargada de librerías. Sí. Yo al escuchar ese cargo como sentía miedo así, no quiero así. Yo decía, yo no quiero ese cargo así, tengo mucho miedo así, pero ese tiempo como Dios me estaba guardando dentro de esa área, sí. Yo como entré a tener comunión con la misionera y le dije, misionera, yo no quiero esa área así, porque me da mucho miedo así, tampoco sé cómo manejar así, tampoco nunca había vendido así, tampoco puedo hacer pedidos así. Y misionera me decía que era una gracia así, Dios quería trabajar mucho en mi vida, por eso me había puesto en esa área así, porque Dios quiere trabajar en mi vida así, aunque todos los que ocupan esas áreas no saben nada así, no saben nada, ninguno sabe, ninguno tiene profesión en cada una de sus áreas así. Todos están por la gracia de Dios porque Dios les ha dado esa gracia de estar en esa área así. Porque en el mundo, si tú te das cuenta, solamente agarran a profesionales así para que puedan trabajar así. Pero tú hallaste una gran gracia así. ¿Por qué te tienes que sentir con miedo así? Y yo me ponía a pensar diciendo, si es cierto así, ¿por qué tendría que tener como miedo así si es una gracia de Dios así? Y yo quisiera que me acompañen con un versículo de la Biblia que está en Génesis 6:5 y dice, y él vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y como esa palabra misionera me compartía, ¿no? Que del hombre nunca puede salir algo bueno así, solamente, constantemente sale maldad, aunque pensamos que somos buenos, que ayudamos, que hacemos todo bien así, pero eso no es la verdad así, eso tú tienes que tener muy en cuenta así, porque yo también le compartía, mi corazón es muy cambiante, así quiero irme de la iglesia, no me gustan muchas cosas, y le compartía. Y ella me decía que el corazón del hombre es muy cambiante, pero si tú tienes el corazón como las olas del mar, Dios nunca va a poder como plantar un fruto en tu corazón así, un fruto de la palabra, y eso se va a establecer así. Y como ahora, ¿no? Es mi segunda vez que testifico y estoy muy nerviosa, pero Dios me da la gracia, ¿no? De poder ahora testificar y como ese tiempo he estado aprendiendo muchas cosas así, hasta de la más mínima cosa, así. Pastor nos enseñaba, misionera nos enseña, así. Las encargadas de nuestras áreas, las encargadas de estudiantes y de jóvenes, como enseñan el corazón de Dios, así. Te muestran cómo Dios te puede ayudar, así. También como a mí no me gusta expresar mi corazón así a los demás, pero Dios me enseñaba a expresar mi corazón, a decir cómo me siento, cómo estoy, así. Y también tenía como agradecimiento, porque Dios me estaba permitiendo muchas cosas aquí, ¿no? Principalmente a levantarme temprano, ¿no? A levantarme temprano, tener una orden en mi vida, así. Un completo orden en mi vida, también a negarme a mí misma, ¿no? Muchas cosas dentro de la iglesia no me gusta hacer, pero solamente por Dios yo puedo tener ese corazón de hacer, así. Y también como dentro de mi familia, como yo tenía quejas, ¿sí? ¿Por qué mi familia es así, así? Tenía quejas, sí, pero misionera me expresaba, ¿no? Que mis papás solamente quieren como el bien para mí, así. Si, digamos, si yo estoy sufriendo aquí dentro de la iglesia, yo digo eso a mi papá y a mi mamá, ellos como van a querer sacarme automáticamente de la iglesia, así, porque mis papás me quieren demasiado, así. Y como yo ese tiempo pude como un poquito acercarme con mi papá, ¿no? Como conocer un poco del corazón de mi papá, porque yo pensaba que mi papá como, no nos quiere así, mi papá no nos quiere, por eso ni siquiera viene así. Pero un día me llamaba y me decía que yo no sé nada de ustedes, ¿por qué solamente me llaman cuando están enfermos, tienen dificultad? ¿Yo qué voy a hacer ese momento así? Y yo le expresaba eso a misionera, ¿no? Y misionera me decía que mi papá nos extrañaba demasiado así, tenía mucho cariño, por eso llamaba así. Y me decía que si fuera por mi papá, como misionera, como si fuera por mi papá siempre estaría acá dentro de la iglesia, así. Y como este tiempo he estado orando por el corazón de mi papá, ¿no? Para que pueda recibir la salvación. Él solamente escuchó la palabra así, pero no recibió la salvación así. Y también pido oración por mi corazón, también por el corazón de los voluntarios. Gracias. Sí, hermana, muchas gracias. Y de verdad Dios quiere bendecir nuestras vidas y nos da el cargo, nos da la responsabilidad dentro de este camino y dentro del Evangelio, y podamos considerar esta parte y no menospreciar, ¿no? Mediante el cargo, mediante el trabajo, Dios también bendice nuestra vida personal y asimismo a toda nuestra familia. Sí, hermanos, esta noche vamos a pasar al tiempo de los especiales y espero que este tiempo puedan aprovecharlo y prepararlo y abrir el corazón y para el tiempo de la prédica. Sí, vamos a invitar al Colegio Cesori, quien nos va a presentar dos especiales. El primero, Cristo me ama, y el segundo, En el Monte Calvario. Sí, vamos a recibir al Colegio Cesori con fuertes aplausos. 우리
Yo quiero esa cruz, tú murió mi Jesús por salvar almas y pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz en Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús, mi corona Jesús, mi corona Jesús me dará. Hola, hola, sí, muchas gracias al Colegio Cesori y por tan hermosas alabanzas. Y esta noche vamos a continuar con el programa y vamos a invitar al evangelista David Zavala, quien esta noche va a compartirnos la palabra. Adelante, evangelista, lo escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Hoy, por la gracia de Dios, me permite compartir, ¿no? En esta oportunidad quisiera leer la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 9. En el libro de San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1. En el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego
y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es Dios, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y decían, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fue que abrieron tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. Bueno, hasta el versículo 12 hemos leído. Estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Que en esta oportunidad Dios me permita su gracia, ¿no? De poder compartir, ¿no? La palabra. Cuando yo entré, ¿no? En el seminario en el año 2015, yo recibí la salvación en el 2010, ¿no? Después pasaron como un poco de tiempo y Dios me permitía, ¿no? Ingresar al seminario. Entonces, yo estando en el seminario pensaba siempre cómo hacer las cosas bien, ¿no? Como hacer de la mejor manera. Una de las cuales que yo siempre pensaba, ¿no? Es como aprender a predicar bien, como disertar bien, así, ¿no? Entonces, un día, ¿no? El pastor me decía en una de las clases del seminario, ¿cuál es el propósito del seminario, así, ¿no? Entonces, para mí era, ¿no? Como aprender a predicar, aprender a transmitir, ¿no? La palabra de Dios, así. Pero otros compañeros también decían, ¿no? Aprender la fe, así, ¿no? Pero yo me sorprendía con la respuesta que el pastor me daba, ¿no? Entrar al seminario es, ¿para qué es? Para encontrarse con Dios, decía, ¿no? Yo me quedaba así sorprendido, ¿no? Esa pregunta, esa respuesta del pastor, ¿no? Para encontrarse con Dios, dice, ¿no? Entonces yo pensaba, ya yo soy salvo, decía, ¿no? Yo predico también el evangelio, salgo todas las tardes a predicar el evangelio, así, ¿no? Como en la mañana teníamos las actividades de la iglesia, clase del seminario, y en la tarde nosotros salíamos a compartir, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿no? Ya yo me encontré con Dios. ¿Por qué pastor habla de esta manera, no? Pero esa respuesta me dejaba como muy pensativo, ¿no? Yo pensaba, ¿no? ¿Qué es encontrarse con Dios? Y pasando el tiempo, ¿no? También como pastor siempre nos recomendaba escuchar la prédica del pastor Oxopar, ¿no? Esa prédica, decía el pastor, ¿no? Como es la fuente para la vida de ustedes, para nuestra vida. Pero yo hasta ese entonces no miraba de esa manera, ¿no? Yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy predicando, entonces no necesito como escuchar tanto prédica de otros, así pensaba, ¿no? Pero el siervo de Dios nos dirigía, ¿no? Para que nosotros podamos recibir, ¿no? El corazón de pastoras. Entonces, ahí está la fuente, dice, ¿no? De la vida para nosotros. Sí, nosotros podemos escuchar, ¿no? A otros pastores, pero escuchar la prédica del siervo de Dios es la fuente para nosotros, dice, ¿no? La fuente que fluye, el mensaje de Dios para todos nosotros. Entonces yo escuchando todas esas cosas, ¿no? Guardaba así en mi corazón, ¿no? Y Dios también me permitía, ¿no? Salir como a otros países, ¿no? La verdad yo nunca pensé, ¿no? Salir como a otro país. Y cuando yo estaba en mi casa, ¿no? Antes de entrar al seminario, siempre mi ruta era como la ramada, ¿no? La ramada, como el Plan 3000, la Villa Primero de Mayo, ¿no? Entonces, eso era mi recorrido. Pero cuando yo ingresé al seminario, el primer año, yo entré un 28 de noviembre, ¿no? A la iglesia.
Entonces entrando, ¿no? Y justo yo viajaba un 15, ¿no? Si no me equivoco, a fines de diciembre a Sao Paulo. Entonces, yo no tenía pasaje, pero el pastor decía, ¿no? Todos los seminaristas tienen que viajar a Sao Paulo para ayudar a preparar el campamento mundial. Entonces, tienen que inscribirse, decía, ¿no? Entonces, yo me inscribía también, ¿no? Entonces, así avanzaban los días, pasaban los días y revisaban la inscripción, ¿no? ¿Quién va cancelando la inscripción? Y yo miraba, ¿no? No llegaba la inscripción, no llegaba también para pagar la entrada, ¿no? Y así como me inscribí con mis dos hijos, ¿no? José Luis y Johnny. Entonces ellos más rápido iban recibiendo, ¿no? Para su entrada, así para... Iban hallando la gracia. Y pasaba el día, pero yo no recibía, ¿no? Como para mi entrada. Entonces, a veces como me entraba tristeza, ¿no? En mi corazón. Pero continuamos, ¿no? Con la actividad de la iglesia, saliendo a compartir cada día, ¿no? Pero iba pasando el tiempo y se acercaban. Llegó el día de salir a Sao Paulo, ¿no? Yo no tenía la entrada, tampoco tenía como para el pasaje así, ¿no? Y me encontré, ¿no? Con una hermana y ella me dijo, ¿no? Una palabra, decía, Dios cumple, me decía, ¿no? Dios lo que empieza lo termina. Entonces yo solamente pensaba, ¿no? Ah, ¿será que es verdad? Decía, porque ya llegó la hora y nada, ¿sí? Pero estaban ordenando para los micros, ¿no? Para los buses. Y entraban todos los hermanos. Incluso yo invitaba a los pastores, ¿no? En ese tiempo, para que puedan ir. Y se inscribieron varios pastores para ir. Y me decían, ¿no? Los pastores, ¿a qué hora usted va a subir? Yo le decía, más tarde, a lo último voy a subir, le decía, ¿no? Entonces a ellos les preparamos los mejores asientos como adelante, ¿no? Entonces, así pasó, subieron todos los hermanos, se fueron, ¿no? Recuerdo de la iglesia Palma Verde. Entonces, cuando salieron todos los buses, ¿no? Ya me quedé yo con todos los asientos afuera. Entonces, tenía que meter todos los asientos, tenía que hacer limpieza, ¿no? Y empecé a hacer la limpieza, como más o menos después de media hora. Pasando, llega el evangelista Rubén a la oficina. Entonces ya todos los buses habían salido, como media hora, ¿no? Pero después llega el evangelista y me sorprendía, ¿por qué llega si acaso no se fueron? Entonces, él decía, ¿no? Le entró a oficina, yo también entré a oficina, ¿no? Ahí habían unos hermanos haciendo la rendición de cuentas, todas esas cosas, ¿no? Y el evangelista decía, ¿no quieres viajar? Me dijo, ¿no? Evangelista Rubén. Sí quiero, le dije, ¿no? Así. Porque mi esposa me había preparado mi maleta, ¿no? Estaba lista mi maleta para poder viajar. Entonces, ¿de verdad quieres? Sí quiero, evangelista. Entonces, prepara tu maleta, ¿me? Entonces yo alcé mi maleta porque estaba ahí un costadito, ¿no? De la oficina. Alcé mi maleta, ¿no? Llama a un hermano que se quedó por el lado de La Paz, de los Yunga, me dice, ¿no? Él se llama David también, me dice, ¿no? Yo me llamo David, ¿no? Él se llama David también, es como vos. Entonces, me dio el número de su teléfono, ¿no? Entonces yo inmediatamente le llamé. Y él me decía, qué bueno, seminarista, me decía, ¿no? Yo no puedo ir, utilice usted mi pasaje, mi entrada, todo utilice. Pueda viajar, me dice, ¿no? Yo no podré ir, yo estoy todavía acá. Tuve una dificultad, por ese motivo no puedo llegar. Entonces yo podía ver, ¿no? Entonces llamé, ¿no? Directamente al pastor, hallé la gracia, ¿sí, no? Voy a viajar. Y yo no podía creer, ¿no? Los buses habían estado afuera, como 3 buses todavía estaban afuera en la avenida.
Entonces yo agarraba mi maleta, ¿no? Entonces me despedía de mi esposa, así. Y mis hijos ya estaban pues adentro, ¿no? Ellos tenían el pasaje y la entrada. Entonces yo viendo, ¿no? Cuando entraba a los buses, me daban un asiento también, me daban, ¿no? Algo de dinero así para el viaje. Yo me quedaba sorprendido, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de Dios? Porque en la Biblia sale, ¿no? Muchas promesas. Y una de las promesas que yo tenía en mi corazón es en el mismo San Juan, si me acompañan, 14, San Juan, 14:6, ¿no? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este fue mi promesa, ¿no? Para poder ingresar al seminario. Entonces, yo recordaba esa palabra, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad. Entonces, me decía, ¿no? A mí, David, yo soy tu camino, yo soy tu verdad, soy tu vida, ¿sí? ¿No? Entonces, conectando con el corazón de Jesucristo, conectando con el corazón del siervo, él había dicho, ¿no? Pastor, todos tienen que viajar, pero yo no había recibido ese corazón, ¿no? Del pastor. Solamente vía, ¿no? Pastor dijo así nomás. ¿Cómo nosotros podemos ir si no tenemos dinero? No trabajamos aparte. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? Pero cuando yo podía estar en el bus, ¿no? Me recordaba de esa palabra que el pastor me había dicho. Todos los seminaristas tienen que viajar. Él no estaba diciendo, ustedes tienen que viajar porque tienen dinero o porque no tienen. Sino él hablaba, ¿no? Por la guía de la iglesia también, porque estaban pidiendo, ¿no? Desde Brasil que nosotros también vayamos. Escuchando esa palabra del siervo, yo podía, ¿no? Decir, de verdad, ¿qué es lo que el pastor nos quiere enseñar a nosotros? Encontrarnos con Dios, dice, ¿no? Es encontrarse con Dios. En mi vida, ¿no? No sé también, hermanos, en su vida de ustedes, hay momentos a veces que son difíciles, pero si nosotros aprendemos, ¿no? A encontrarnos con Dios, Dios empieza a trabajar grandemente, ¿no? Por eso en este versículo, ¿no? Siempre recuerdo, ¿no? Yo soy tu camino, dice, ¿no? Yo soy tu verdad, yo soy tu vida, así, ¿no? Esa palabra siempre está en mi corazón. Cuando está la dificultad, llega, ¿no? David, yo soy tu camino, así. Yo soy tu esperanza, yo soy tu ayuda, soy tu verdad, ¿no? Todo lo que estás viendo no es verdad, es mentira, ¿sí? ¿No? Por eso yo soy tu camino, soy tu verdad. Entonces, así yo podía agradecer a Dios, ¿no? Porque por mí yo no puedo como avanzar, ¿no? Si no es por la guía del siervo, por la guía de la iglesia. Entonces, así también, ¿no? Podía ver, ¿no? Esa vez, cómo Dios me daba su gracia. Para mí era imposible, ¿no? Pero cómo Dios había trabajado para que yo pueda ver, ¿no? Que Jesucristo es el que puede hacer todas las cosas. Aún yo veo difícil, aún yo veo imposible, pero si Jesucristo está trabajando, si Jesucristo hace las cosas, todo es posible. Entonces, muchas veces llega, ¿no? La desesperanza, porque nosotros queremos solamente como ver, ¿no? Para creer así. Pero Dios no trabaja de esa manera, sino que Dios trabaja a través de su siervo, a través de su palabra, ¿no? Para que nosotros podamos recibir esa palabra en nuestro corazón. Estando en nuestro corazón guardado, entonces la palabra también trabaja, ¿no? Como es verbo, es acción, decía, ¿no? Entonces, así también, hermanos, como viendo en este tiempo acá en la iglesia de Montero, yo realmente no tenía que estar acá, ¿no? En la iglesia, pero por la gracia y la misericordia de Dios me permite, ¿no? Estar en este lugar. Yo tenía que volver, ¿no? A Buenos Aires, pero por la pandemia, ¿no?
se cerraron la frontera. Entonces, Dios también a través del siervo, ¿no? Me enviaba. Y cuando Pastor Daniel me decía, ¿no? Que vaya a la iglesia de Montero, me daba una palabra también, ¿no? Está en Apocalipsis. ¿Pueden acompañarme? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis. Dice, ¿no? Yo conozco tus obras, dice. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Me compartía ese versículo, ¿no? De verdad yo viendo, ¿no? Mi condición, ¿cómo yo puedo avanzar, ¿no? ¿Cómo puedo ir a Montero así? Y, ¿verdad? Yo no tenía ni pasaje, aunque cerca, ¿no? No teníamos ni el pasaje para venir, ¿no? Pero Dios preparaba un día, ¿no? Con el pastor William, así veníamos con algunos hermanos, ¿no? Para hacer la limpieza y quedábamos pues acá en la iglesia, ¿no? Entonces, la verdad, la iglesia casi no tenía nada, ¿no? Nada. Pero dentro de mi corazón y el corazón de mi esposa estaba, ¿no? La palabra que el siervo nos había dado así, ¿no? Y que Dios había abierto todas las puertas, ¿no? Porque yo no estaba aquí porque yo sé compartir el evangelio, sé convencer a las personas, sino solamente estaba por una promesa que Dios le había dado al siervo de Dios, al pastor Oxopar, ¿no? Esa promesa de Salmos 2:8, ¿no? Por esa promesa yo estaba en este lugar. Entonces yo no tengo que hacer nada, ¿no? Solamente tengo que recibir la guía del siervo, el corazón de la iglesia, ¿no? Entonces, viendo esta palabra, ¿no? Ya está la puerta abierta, dice. Ya está todo preparado. Solamente nosotros tenemos que avanzar, ¿no? Seguir ese corazón del siervo. El siervo no puede estar en todos lugares, dice, ¿no? Por eso él también oraba a Dios un día. Dios permita, ¿no? Los seminaristas, permita a los siervos de Dios para que sean enviados en todo el mundo. Entonces Dios cumplía, ¿no? Al siervo, cumplía, ¿no? Que él también iba a predicar por canales de televisión, por radio, iba a escribir libros. Entonces, Dios ya le había dado esa promesa, ¿no? Por esa promesa nosotros podemos estar acá. Entonces, recordando eso, ¿no? Yo tenía también la fuerza en mi corazón, porque no soy yo el que voy a trabajar, no soy yo el que va a predicar, ¿no? Sino es la promesa, ¿no? Que va a trabajar. Jesucristo es el que va a trabajar. Entonces, por eso yo tenía agradecimiento, tenía esperanza en mi corazón, ¿no? Y una de las palabras que el pastor me dijo, ¿no? Me dijo, vaya y sea feliz, me dijo, ¿no? Disfrute. Así me decía, ¿no? Entonces, muchas veces acá como estando, ¿no? Yo a veces veo la situación, la dificultad, pero cuando veo esa situación, también me recuerdo, ¿no? La palabra del siervo que me dijo, ¿no? Sea feliz, disfrute, ¿no? En el evangelio. Entonces, recordando eso, nuevamente como mi corazón tiene, pues, agradecimiento, ¿no? Tiene alegría. Entonces, una de las cosas también que me decía, no tenga queja, ¿no? Disfrute, sea feliz. Así. Esas tres cosas, ¿no? No tenga queja, disfrute, sea feliz. Muchas veces no llega la queja. ¿Por qué llega la queja? Porque desconfía, ¿no? De la promesa de Dios. Porque desconfía de la iglesia, de la palabra. Por eso llega, ¿no? La queja, la murmuración en nuestro corazón. Pero recordando, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de los siervos. Nuestra vida puede tener nuevamente esperanza. Así, hermanos, yo también, ¿no? Como escuchando esta palabra, el pastor nos compartía, ¿no? Muchas veces acerca del ciego de nacimiento. ¿Por qué habla, ¿no? Acerca de un ciego que nació, ¿no? Ciego.
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y todas las cosas, ¿no? Como que suceden es porque Dios, ¿no? Nos ha permitido, porque Dios quiere enseñarnos, ¿no? A nuestro corazón, para que nosotros no podamos como confiar en nosotros, ¿no? Sino que nos podamos apoyar en la palabra de Dios. Cuando yo estaba también en Argentina, una vez, ¿no? Me llegó una noticia que mi padre había fallecido, había muerto, ¿no? Entonces yo mirando, ¿no? Mi condición, ¿no? No tengo pasaje, ¿cómo voy a ir así? Entonces en mi corazón no había esperanza de poder venir a Bolivia, ¿no? Y se apega a un pastor, ¿no? Me dice, ¿ya le escribiste al pastor? Me dice, ¿no? El pastor estaba en Corea, ¿no? El pastor Gabriel. Entonces, no, escríbele rápido. Entonces, yo le escribí, ¿no? Pero como él está en Corea, está muy ocupado, pensaba, no me va a responder. Entonces, pero el pastor rápido me respondió, ¿no? Me dijo una palabra, vaya, vea a su familia y despida a su padre, me dice, ¿no? Vaya. Entonces, cuando yo leía ese mensaje, tenía alegría, ¿no? En mi corazón, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo viajar? Entonces se acerca a mí, ¿no? Misionero Elías, no sé si lo conocen, y él me dice, ¿no? Ahora está en Ushuaia, me dice, ¿qué te dijo el pastor? Le mostré el mensaje, ¿no? Ah, si el pastor te dijo que vayas, entonces vas a ir, me dice, ¿no? Yo me reí, ¿no? ¿Sabe? Me dice, el secreto más grande es que la palabra del siervo se levante en tu corazón, dice, ¿no? Ah, si el siervo dijo, si el siervo de Dios dijo que vas a ir, entonces vas a ir, me dice. Eso tienes que creer. Entonces yo pensaba, no, ¿cómo voy a ir? Volví a decirme misionero, ¿no? Elías, si el siervo de Dios dijo que vas a ir, es porque vas a ir, dice, ¿no? Tú tienes que creer en esa palabra. Tienes que recibir esa palabra, ¿sí? Dios te está hablando a través del siervo de Dios. Entonces, yo escuchaba, ¿no? Del misionero, le decía amén. Pero no había pasaje, no había nada, ¿no? Para poder viajar. Pero pasando unas 3 horas más o menos, se acerca, ¿no? El pastor Martín. David, alista tu maleta, vas a ir a Bolivia, me dice, ¿no? Entonces cuando yo escuchaba esa parte, así mi nombre, ¿no? Vas a ir a Bolivia, alista tu maleta. Entonces recordaba lo que el misionero Elías me decía, ¿no? Recibe la palabra del siervo en tu corazón. Esa palabra va a trabajar. Entonces, escuchando, ¿no? Mi nombre que voy a ir a Bolivia, ¿sí? Entonces, buscábamos pasaje, ¿no? Ida y vuelta. Y Dios me permitía, ¿no? Esa gracia de poder como venir a Bolivia, ¿no? A enterrar a mi padre, ver también mi familia. Y así, ¿no? Yo podía agradecer a Dios. De verdad, si yo la palabra la recibo, ¿no? En mi corazón, la palabra del siervo de Dios, esa es la que trabaja, ¿no? En mi corazón. Y por eso, ¿no? Viendo, ¿por qué hablo de esta parte? Este ciego de nacimiento no podía ver, ¿no? ¿Cuándo puede ver la obra de Dios? Cuando se encuentra con Jesucristo, ¿no? Cuando se encuentra con Jesucristo, Jesucristo le da su vista, ¿no? Le pone su vista, ¿no? Entonces este ciego puede mirar una nueva vista que es la vista de Jesucristo. Y con esa vista, ¿no? Mirando un nuevo mundo, que es el mundo del Evangelio, el mundo de Jesucristo, ¿no? Tenía mucho agradecimiento en su corazón. Viendo, ¿no? Cómo esta persona no tenía esperanza, era menospreciado, vivía una vida muy desdichada, ¿no? Pidiendo limosna,
siendo insultado por las personas. Pero cuando Jesucristo se encuentra con esta persona, totalmente después su vida es muy diferente, ¿no? Desde el momento que se encuentra con Jesucristo, cambia su vida. Su vida después es muy bendita, ¿no? En el Evangelio. Así podía ver, ¿no? De verdad. Cuando yo camino con la vista del siervo, con la vista de Jesucristo, mi vida es muy bendita en el Evangelio. Puedo ver diferente, puedo tener agradecimiento en mi corazón, ¿no? Pero si camino con mi propia vista, así como ciego de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser mi vida? Va a tener lleno de sufrimiento solamente, ¿no? No voy a poder ver la obra de Dios en mi vida. Por eso, escuchando, ¿no? El pastor siempre está recordando su testimonio, cómo Dios le daba su gracia, cómo Dios bendecía su vida, ¿no? Aprender la vida de la fe. Dios le permitía un tiempo donde él podía, ¿no? Sufrir hambre, pasar hambre. Y me recuerdo, ¿no? El pastor testificaba acerca de que él un día, ¿no? Se fue a tapizar sillones. Tapizó sillones. Entonces, ¿qué pasó? Le pagaron un dinero, ¿no? Y él estaba muy contento así, ¿no? Por ese dinero que le pagaron. Pero después el dueño de la tapicería, ¿no? Lo volvió a encontrar y le ofreció más trabajo, ¿no? Entonces él pensaba, voy y trabajo y gano este dinero, ¿no? Voy a comprar esto. Pero en su corazón llegaba, ¿no? Oxopar, ¿no? ¿Vas a ser tapicero o vas a predicar mi evangelio así? Entonces, ese corazón, ¿no? Así le molestaba. ¿Vas a trabajar en la tapicería o vas a predicar mi evangelio así? Entonces él pensaba, ¿no? De verdad, yo vine acá para predicar su evangelio, ¿no? Yo vine acá para transmitir tu corazón. ¿No? Entonces, escuchando, ¿no? Esos testimonios de verdad, cuando yo también me encuentro en situaciones, a veces, ¿no? Como hay situaciones que son difíciles, ¿no? Pero recordando el testimonio del siervo me da también la fuerza, me da la esperanza, ¿no? Que en la iglesia también nosotros estamos avanzando, ¿no? Por la gracia de Dios. Muchas veces veo, ¿no? Como la situación, pero recordando la palabra de los siervos, me ayuda, ¿no? Para que yo pueda avanzar. En este tiempo, ¿no? Dios permitió la salvación, ¿no? A varios hermanos. Y hay un hermano, ¿no? Que se llama Reinaldo. Él recibió la salvación. Y a través de ello, como están llegando muchos hermanos, ¿sí, no? Que están escuchando el evangelio. Y también, ¿no? Hermano Jorge, ¿no? Ahora recibió la salvación, en la cual así está muy agradecido a Dios, ¿no? Viendo el mundo de Dios, ¿no? Viendo cómo Dios trabaja en la iglesia. Así está muy feliz, ¿no? Está muy agradecido a Dios. Entonces, viendo eso, ¿no? Como este ciego un día se encontraba con Jesucristo y cambiaba su punto de vista, ¿no? Así también las personas acá en Montero encontrándose con Jesucristo cambian, ¿no? Su punto de vista, cambia su forma de pensar, ¿no? Cambia su modo de vida también. Entonces, por eso yo mirando, ¿no? Dios es el que trabaja, Dios es el que cumple, ¿no? A través de la promesa que nosotros recibimos. Nosotros viendo, ¿no? En Montero Dios abre muchas puertas para que nosotros podamos predicar el evangelio, para que podamos transmitir este evangelio. Viendo a la cárcel también, ¿no? Dios no abría como para poder predicar su evangelio. Y ahora no estamos entrando por el motivo del COVID, ¿no? Pero ya muy pronto Dios abrirá, ¿no? Nuevamente para que nosotros podamos entrar. Y cuando nosotros tenemos los seminarios también, podía ver, ¿no? Pastor siempre nos dice, ¿no? A través del evangelista, tienen que buscar medios de comunicación para poder transmitir. Siempre llega un pensamiento, ya visitamos todos los medios, no quieren. Siempre el primer pensamiento es así, ¿no? Bueno, a mí me pasa así, no sé a ustedes, ¿no? Creo que ustedes no.
El otro día, ¿no? Cuando pasaba al seminario, el evangelista decía, ¿cuántos medios ya tiene Marita Rodrigo? Nosotros, viendo con el hermano Reinaldo, podíamos hacer una lista, ¿no? Él me mostraba una lista de los medios, de la radio también, ¿no? Que pueden transmitir. Y ese momento también del hermano Jorge, así nos uníamos, ¿no? Y podíamos llamar a los canales. Y uno de los canales, pues, no recibía, ¿no? También una radio. Y así podíamos ver, ¿no? Si el siervo de Dios no nos empuja, nosotros siempre queremos quedarnos, pues, en un solo lugar. Por eso, viendo, ¿no? De esa manera, Dios quiere que nosotros podamos avanzar. Por eso nos permite la iglesia, ¿no? Para que nosotros podamos caminar con ese corazón. Y así Dios nos permitía, pues, ¿no? Transmitir. El dueño de la televisión decía, del canal, decía, ¿no? Bueno, por mi radio voy a pasar, decía, ¿no? Que era la conferencia del régimen. Por mi radio voy a pasar. Si es que me gusta la conferencia, lo paso por el canal, decía, ¿no? Entonces le enviamos el link, ¿no? Estaba pasando por la radio. Y mirando, ¿no? Le gustó bastante. Entonces lo ponía también en el canal de televisión, ¿no? Y nos enviaba su link. Y así yo podía ver, ¿no? De verdad, Dios abre, como decía el pastor, Dios abrió todas las puertas, ¿no? Para nosotros. Pero nosotros por desconfiar, ¿no? Por eso sufrimos muchas veces. Dios ya preparó todo para nosotros. Pero nosotros, ¿no? Siempre sufrimos por esta vista que recibimos, ¿no? De nosotros mismos, ¿sí? Todo lo que recibimos de nosotros es negativo. Pero si recibimos la vista de Jesucristo, nosotros vamos a avanzar. Quisiera compartir también otro versículo que está en Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 7. En el libro de Éxodo, capítulo 7. Perdón, capítulo 10, versículo 7. Dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Escuchando o no, viendo esta palabra, ¿cómo habla, no? Los siervos de Faraón. Dice, ¿acaso no sabes ya que Egipto está destruido? Dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, ¿no? Nosotros, como decía, siempre queremos recibir nuestra propia influencia, ¿no? Entonces, eso no nos deja avanzar, ¿no? Así también como el pueblo de Israel, Dios ya le había dado la promesa, ¿no? Para que ellos puedan salir de ese lugar. Por eso los siervos le dicen a Faraón, ¿no? ¿Acaso no sabes ya que Egipto, dice, está destruido, dice, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos avanzar, ¿no es cierto? Porque Dios ya preparó todo para nosotros. Jesucristo ya murió, ¿no? Por todos nosotros. Murió en la cruz, derramando su sangre, ¿no? Esa sangre tan preciosa y valiosa, ¿no? Para nuestra vida. Eso Dios, a través de eso, ¿no? Nos dio el poder, dice. Recuerdo yo siempre lo que el pastor nos comparte, ¿no? ¿Dónde está el poder? En la sangre de Jesucristo, dice, ¿no? El poder del evangelio está en la sangre de Jesucristo. Y recordando también esa parte, ¿no? Dios me da mucha esperanza para poder predicar el evangelio, ¿no? Aquí hay un hermano, ¿no? Que siempre me está sacando para predicar, ¿no? Para compartir
Anoche también Dios nos permitía, ¿no? Una gran bendición de poder predicar el Evangelio con 5 personas mayores, ¿no? No tan mayores, así como de 60 años, así. Ellos se reunían, ¿no? Aún hacía un poco de frío, pero ellos se reunían en un lugar, ¿no? Nosotros llegábamos a las 8:30 de la noche y ahí podíamos compartir el Evangelio. Cuando nosotros llegábamos, ¿no? Ellos estaban contentos así y predicando así el Evangelio de Jesucristo, ¿no? A través de su sangre, cómo Él había limpiado todos los pecados, ¿no? De verdad, ellos nunca habían escuchado, dice, ¿no? Siempre saben que Jesús vino, pero hasta ahí nomás. No saben cómo era el trabajo de Jesucristo perfecto, ¿no? El trabajo de Jesucristo es santo, justo y perfecto para nuestra vida, ¿no? Porque en el libro de San Mateo habla, ¿no? En el libro capítulo 1, San Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, ¿no? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo compartía, ¿no? Anoche con estas personas este versículo y le preguntaba, ¿no? Si sabían que Jesucristo ya vino. Ellos decían, ¿no? Creo que va a volver a venir, decían, ¿no? Pero no, esa no es la pregunta, ¿no? Ustedes saben qué hizo Jesucristo, qué trabajo hizo Jesucristo así. Sí, Él vino a la tierra, ¿no? Para morir por nuestros pecados. Entonces, si vino a morir por nuestros pecados, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedamos nosotros? Decían, ¿no? Pecadores, decían. Le volví a repetir, ¿no? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando habla de Jesús, significa, ¿no? Que es Salvador. Entonces, en medio de ellos formaba una piscina imaginaria, ¿no? Esta piscina está llena de aguas. Una persona se está ahogando, necesita la ayuda. Entonces, se acerca una persona, ¿no? Y le lanza una cuerda y lo saca del agua. ¿Cuándo esa persona es salvado? Cuando sale del agua, ¿es cierto? Cuando sale fuera del agua, ¿no? Es salvado. Entonces, esa persona que se acercó, ¿quién es? Es su Salvador, ¿no? De la misma manera, Jesucristo también, viniendo a esta tierra, ¿no? Perdonando el pecado, ¿no? Nos sacó del pecado y nos trasladó ¿a dónde? Al mundo de Dios, ¿no? Entonces, mirando, ¿no? Esa parte, es cierto, decía, ¿no? Ya Jesucristo murió, entonces ya nos limpió. De verdad, compartiendo más con ellos, ¿no? Ellos podían recibir la gracia. Y estaba muy agradecido a Dios, ¿no? Otra palabra también que está en Hechos. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, ¿no? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿no? Compartiendo, ¿no? Esta palabra es muy clara, ¿no? Nosotros, cierto, nacimos bajo el pecado, con el pecado. Nada de lo que nosotros hagamos es bueno, ¿no? Sino todo lo contrario al Evangelio, todo lo contrario a Dios, ¿no? Por eso Jesucristo había aparecido en este mundo para sacrificarse, ¿no? Para dar su vida por nosotros. Entonces, cuando yo también comparto esta parte, ¿no? El Evangelio con las personas, de verdad mi vida se siente muy feliz.
el corazón de Jesucristo fluye, ¿no? En mi corazón. Y eso, como dice el pastor, es la vida, ¿no? Estando en una ciudad, ¿no? Tiene hambre, dice el pastor, predique el evangelio. No tiene dinero, predique el evangelio. Está enfermo, predique el evangelio. No tiene para comer, predique el evangelio. Todo es predicar, dice, ¿no? Por eso, cuando yo escuchaba esa palabra, me recordaba lo que el pastor dice, ¿no? Pastor Oxopan, dice, la sangre es poder, dice. El evangelio es poder. Entonces, por eso, cuando nosotros predicamos el evangelio, ahí está el poder, ¿no? Para nuestra vida, para todas las cosas. Y una de las personas con las que compartía, ¿no? Anoche, después ella nos testificaba, ¿no? Que hace 15 días le habían detectado como diabetes en 3er grado, dice, ¿no? Muy grave estaba así. Pero escuchando, ¿no? La palabra anoche ella estaba muy feliz, ¿no? Jesucristo ya limpió mis pecados. Entonces eso me hace feliz, decía, ¿no? Por eso también compartía, ¿no? Aquí como dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón, dice, de pecados. Recibiendo el perdón de pecados, nosotros ¿a dónde pasamos? A la herencia entre los santificados, dice. O sea, obteniendo el perdón de pecados, recibiendo el perdón de pecados, que Jesucristo ya pagó por nosotros un precio. ¿No es cierto? Entonces, pasamos, ¿no? A la herencia entre los santificados, a la herencia entre los justos, ¿no? Si nosotros pasamos al lado de Jesucristo, pasamos a la herencia, somos herederos. ¿De qué? De Dios. Amén, hermano. Somos herederos. Eso es tan grande, ¿sí o no? Tiene un valor muy grande. Pero nosotros muchas veces por no entender esa parte, sufrimos, ¿no? Estamos tristes. Viene una situación familiar, económico, de enfermedad. Estamos sufriendo, ¿no? Por no entender esta parte. Nosotros de pecador pasamos, de muerto pasamos a la vida eterna, a la herencia entre los santificados. Entonces, recibiendo, ¿no? La palabra de Dios en nuestro corazón, nos da pues la fuerza, ¿no? Para poder avanzar. Y así esas personas estaban muy agradecidas a Dios, ¿no? La cual como, aún que estaba con la situación de la enfermedad, pero escuchando el evangelio, tenía mucha esperanza, ¿no? Y me decían, ¿no? Puedan volver, por favor. Puedan volver así, ¿no? Que no sea la última vez. Entonces, así también nos pasaba yendo a predicar anoche a esas personas. Íbamos con el hermano, ¿no? Por el camino nos para la policía. Y bueno, justamente cuando se apega el policía, ¿no? A detenernos así para que no podamos avanzar, se cruza adelante y se apaga la luz, ¿no? El farol. Sin luz, así. ¿Por qué camina sin luz? Así, ¿no? Camina sin casco. Así le estaba diciendo al hermano. Y nosotros nos quedamos callados, no solamente él hablaba así, ¿no? ¿Cómo puede caminar sin casco? Y el hermano le mostraba, ¿no? El hermano tiene pues como la moto que es tiene un logo, ¿no? De un canal de televisión. Entonces, pero él no le mostraba eso, sino le mostraba, ¿no? La Biblia. Aquí está mi credencial, le dicen, ¿no? Y parece que se quiso reír el policía, pero se quedó callado y se fue, ¿no? Nos dejó automáticamente. Entonces nosotros podíamos agradecer a Dios, ¿no? Entonces llegábamos a ese hogar, a ese lugar para compartir el evangelio y podíamos ver, ¿no? Que después de compartir el evangelio, esas 6 personas que estaban, ¿no? Estaban muy agradecidas y nos pedían que volvamos. Entonces, por eso yo pensando, ¿no? En lo que el siervo nos dice, a ellos dicen, ¿no? Dios es el que va a trabajar así. Ustedes son su mensajero en la ciudad, acá en la iglesia.